Muy buenas noches, estimados participantes. Sean cordialmente bienvenidos a la conferencia virtual del teletrabajo, que será desarrollado por parte de la doctora Esther Ángeles Solano aquí en Biloyer. La doctora Esther Ángeles Solano es abogada con más de 10 años en consultoría estratégica a empresas de diferentes sectores económicos bajo un enfoque multidisciplinario y de negocio y con amplio conocimiento de los procesos y procedimientos para la gestión humana. Asimismo, la doctora Esther Ángeles es especialista en Derecho Laboral y Relaciones Laborales. En ese sentido, estimados participantes, los instamos a que durante el transcurso de la ponencia de la doctora Esther Ángeles, ustedes puedan efectuar sus consultas a través de nuestra buzón o nuestra caja de chat para poder transmitirles las consultas o inquietudes que ustedes puedan tener al respecto de este tema muy novedoso, importante e interesante como lo es el teletrabajo. Sin más, estimada doctora, que agradecerle por siempre poder contar con usted. Le cedemos el uso de la palabra para que pueda dar inicio a su presentación. Muchas gracias, doctora. Genial, muchas gracias a ti, buenas noches con todos y muchas gracias al equipo de Biloyer por la oportunidad de compartir a través de sus plataformas. Hoy vamos a conversar acerca del teletrabajo, que sin duda ha causado mucho revuelo para los empleadores por las diferentes disposiciones que existen. La idea aquí es revisar directamente la normativa, ¿no? De manera bastante puntual, y luego entrar a conversar algunos casos que resultan, pues, inquietantes para los empleadores, sobre todo para aquellos que a partir de este 28 de abril ya saben que deben encontrarse, pues, adecuados a la ley de teletrabajo, y además conocer que de partida, como entrada, los trabajadores, todos, sin distinción, tienen la posibilidad de solicitar a su empleador ser parte de una modalidad de trabajo de estas características, ¿no? Como es el teletrabajo. Y el empleador no bastará con que brinde una negativa dentro de los plazos que establece la norma, sino que es necesario que justifique razonablemente por qué no resultará aplicable si ese es el caso. No se ha previsto para esta situación en particular cuáles serán las consecuencias. Sin embargo, podemos anticipar que frente a una situación de ese tipo, en el cual el teletrabajo resulte en alguna medida necesario, por tratarse, por ejemplo, de alguna población vulnerable o tener alguna característica particular, este trabajador, y necesitar laborar desde su domicilio o desde algún lugar fuera de las oficinas de la empresa, pues de existir la negativa, podríamos anticiparnos y considerar que el trabajador podrá reclamar actos de hostilidad, por ejemplo, o cuestionar esa medida, ¿no? Y entonces allí, como punto de partida, es importante que tengamos claramente identificados aquellos puestos que pudiesen ser objeto de un teletrabajo, y aquellos que no, pues sin duda, tener presente cuáles son esas características, esas condiciones, esas razones por las cuales no resulta aplicable el teletrabajo. Aquí nos preguntan por interno, gracias Hugo por tu pregunta, nos dice ¿por qué el 28 de abril? Y es que te cuento que tenemos una ley de teletrabajo, que es la ley 31572, la cual estableció que una vez que tuviésemos el reglamento con nosotros, que es este famoso decreto supremo 002-2023-TR, pues dentro del plazo de 60 días empezaría a regir la aplicación de esta normativa. Y es así que este plazo, que se considera de adecuación, rige a partir del 27 de abril culmina el 27 de abril del 2023, y por eso a partir del 28 de abril es que consideramos que esta normativa estaría plenamente vigente. Dentro de las modalidades de teletrabajo podemos considerar que tenemos 4. Una referida a si este va a ser un trabajo desde el domicilio que el trabajador escoja, ¿no? Porque es así, lo escoge el trabajador, siempre claro está que este
lugar pueda tener las condiciones digitales de conectividad y de comunicación necesarias, podría ser incluso el extranjero, y bastará que le avise a su empleador con 5 días hábiles de anticipación. Y entonces, lo que podemos tener es un teletrabajo que sea total o parcial, es decir, que implique la asistencia a las oficinas durante determinados periodos, o no, que sea completamente remoto. Y por otro lado, tenemos que pueda ser permanente o temporal, ¿no? De acuerdo a la periodicidad en la cual se vaya a ejecutar este teletrabajo. Ya les había adelantado que el teletrabajo puede ser no solo en el domicilio del trabajador, sino que puede escoger cualquier otro lugar que considere pues pertinente, siempre que razonablemente se cumpla con condiciones digitales o de comunicación, pudiendo ser inclusive el extranjero. Y cuando sea el extranjero, pues desde ya un enfoque conjunto entre la empresa y el trabajador, habrá que analizar cuáles son los alcances tributarios, horarios y migratorios para que pueda desarrollarse el servicio sin ningún problema. Gracias, Freddy, por tu consulta. Efectivamente, nos comentas que existe un teletrabajo híbrido y coloquialmente cuando decimos que este es híbrido, pues hablamos de un teletrabajo parcial, ¿no? No lo realizas al 100% en las oficinas de la empresa, en el lugar seleccionado por el trabajador, sino que además también tienes tiempos de traslado a las oficinas de la empresa, y es lo que conocemos como parcial o híbrido. Igual no es que este concepto de híbrido esté establecido en la legislación, con lo cual podría ser que la empresa que sea tu cliente, en la cual trabajes y te hayan comentado que va a haber un teletrabajo híbrido, pues tenga algún concepto particular de lo que es híbrido, pero en estricto, de lo que coloquialmente yo he conversado con mis clientes, pues este parcial es también híbrido. Y entonces les cuento que en el caso del teletrabajo finalmente deberá existir una formalidad específica, que es el contrato o convenio. No bastará entonces, como pasaba antes con el trabajo remoto, que se dio con ocasión pues del estado de emergencia sanitario vinculado a la pandemia, al COVID-19, en el cual el empleador simplemente te comunicaba pues de este trabajo remoto. Más aún si eras, por ejemplo, de un grupo de riesgo. En este caso en particular, no. Si bien el trabajador lo puede solicitar o el empleador lo puede requerir fruto de sus necesidades operativas, ¿no? Por ejemplo, dejar de pagar un alquiler, eliminar costos de carácter, pues, de infraestructura, ¿no? Administrativos, por pues el gasto de la energía eléctrica, de la alquiler, ¿no? Entre otros gastos. Lo cierto es que siempre debería existir un contrato o un convenio. Esto es obligatorio. Con lo cual, si ya tienes un contrato suscrito, pues lo cierto es que tendrás que hacer una adenda. Y no cualquier adenda, ojo, vamos a ver más adelante que hay requisitos específicos, un contenido mínimo que debe contener ese documento. Así que si ustedes en sus empresas en las cuales asesoran, ¿no? En la empresa en la cual formas parte del área de recursos humanos, no crean que basta con una comunicación simple o un convenio simple en el cual firme el trabajador, pues, y se convenga el teletrabajo, sino que debe tener un contenido mínimo. Sea una adenda al contrato o un acuerdo, un convenio particular, siempre tendrá que tenerse la firma de ambas partes, tanto la empresa como el trabajador, y cumplir con el contenido mínimo que vamos a ver más adelante. Y pues, en este caso, lo cierto es que siempre tendrá que existir acuerdo, pero por excepción, lo ha señalado la norma,
pues el empleador podrá fijarlo de manera unilateral, ¿no? Y pues esto sin duda no solo implicará la aplicación del trabajo bajo esta modalidad, ¿no? La implementación, sino también al contrario, la reversión de esta modalidad. Es decir, si ya habías implementado un teletrabajo, pensemos total, permanente, el empleador, por una razón, pues, plenamente justificable, razonable, podrá revertir esa modalidad de trabajo, de teletrabajo total, permanente, a una que involucre también la presencialidad, ¿no? Sea esta parcial o, en todo caso, pues, volver a la presencialidad de manera total. Y, ojo, para que se lleve adelante este contrato o convenio, pues, y estas comunicaciones, siempre deberá existir una anticipación de 10 días hábiles. Si bien el trabajador también puede solicitar la implementación, finalmente, para que ésta se ejecute, deberá existir contrato o convenio, es decir, un acuerdo con el empleador. Pero, como ya vemos, y ya les adelantaba al inicio de esta sesión, lo cierto es que podrán ocurrir casos en los cuales los trabajadores, por ejemplo, contar con familiares a los cuales tienen que prestar atención dentro del domicilio, puedan necesitar, por sus características personales, realizar teletrabajo. Y bajo las características en las que está establecida la norma, hay una ventana, una posibilidad de que los trabajadores finalmente puedan solicitarlo y el empleador solo pueda negarse de manera válida si es que existen razones objetivas, ¿no? Y demás está decir razonables, que pues impidan que el trabajador realice teletrabajo y más bien sus actividades tengan que ser desarrolladas en las oficinas de la empresa. Con lo cual, ya vemos que es un análisis que tiene que ser realizado de manera muy ponderada y en conjunto, sin duda, ¿no? Pues hay muchos sistemas, mucha información que hay que procesar como organización antes de decidir que hayan puestos de trabajo para los cuales exista esta posibilidad de teletrabajar. Ya les comentaba hace un momento que en la formalidad, que sin duda es una evidencia necesaria, indispensable para este teletrabajo, se requiere un acuerdo o un contrato. No olvidemos para estos casos que para mantener la copia de estos documentos, pues gestionemos las firmas de ambas partes, entreguemos la copia al trabajador y sin duda también dejemos constancia de que le hemos hecho entrega al trabajador del documento. Tengo clientes los cuales para otros tipos de documentos han, por ejemplo, los contratos de trabajo, han establecido la firma del documento por ambas partes, han entregado el documento a trabajador, pero no tienen una constancia o un cargo de que le entregaron su ejemplar al trabajador. Lo regular es que busquemos señalar que pues la firma del trabajador en el contrato es aquella que acredita que el trabajador recibió su ejemplar. Les sugiero que para las boletas de pago, si es que las entregan físicas, ojo, ya hay la posibilidad de hacerlo de manera electrónica, pero si las entregan de manera física, así como en los contratos de trabajo y otros documentos, pues tengan cargos específicos y además que señalen expresamente la fecha de cuándo es entregado y sin duda que esta fecha se encuentre pues en consonancia vinculada a los plazos en los cuales se empieza a ejecutar el servicio. En este caso, el teletrabajo, ¿no? Ya hemos visto que la comunicación tiene que ser dada con 10 días de anticipación, con lo cual es ideal, pues, celebrar ese convenio de manera anticipada. Otra cosa que les quiero comentar es que, pues,
también hay que hacer el registro de los trabajadores en la planilla electrónica, ¿no? Y esto es obligatorio, ya que en el T-Registro vamos a señalar, pues, que estos trabajadores realizan teletrabajo. Ojo, este registro se hace en uno de los formatos de la planilla electrónica. Y pues, que es el T-Registro, ¿no? Entonces, ojo ahí porque, pues, es necesario que podamos realizar esta declaración. Asimismo, debemos considerar que este acuerdo o contrato podría ser físico o también digital. ¿Y cuáles son las características mínimas que debe tener este documento de contrato o convenio? Pues aquí las vamos a revisar a continuación. Tenemos la modalidad, hay que señalar específicamente cuál es la modalidad, si es que esta es total o parcial. También debemos señalar cuál es el tiempo de presencialidad. Y además, cuál es la vigencia en estos casos, ¿no? Si es que esta vigencia va a ser temporal o permanente, ya lo hemos revisado hace un momento. Otra de las cuestiones que vamos a incluir es el plazo de preaviso para que se desarrolle la presencialidad de esta modalidad de teletrabajo en caso, pues, se involucre también presencialidad. Otra cosa que debemos señalar, también lo ha establecido la norma, es cuál es la jornada de teletrabajo. Sin duda, otro de los asuntos que vamos a tener que señalar también es el lugar de prestación, que es de libre elección. Inicialmente se colocará el domicilio del trabajador, pero puede llevarse adelante en cualquier otra locación. Y pues otras de las informaciones que deben estar contenidas son los mecanismos de comunicación, de supervisión y control, además de cuáles son las plataformas o tecnologías que se le van a entregar al trabajador y si van a ser compensadas en caso el trabajador las proporcione. Ahí podemos encontrar pues los equipos como son las laptops, las impresoras, bienes como pueden ser el escritorio, las sillas, los servicios como puede ser el servicio de internet o de energía eléctrica, entre otros que ya puedan resultar particularmente necesarios para el desarrollo de tu actividad en el lugar que hayas fijado como teletrabajo, ¿no? Que sin duda no son las oficinas de tu empresa, sino pues tu domicilio o algún otro lugar. También se señalará en este convenio cuáles son las obligaciones del empleador. Además, claro está, de los derechos y obligaciones del trabajador. Y sin duda, se ha establecido que debe también incluirse las medidas frente al hostigamiento sexual, las medidas sobre seguridad y salud en el trabajo, también sobre seguridad y confianza digital, lo cual refiere pues a la protección de la información en general que la empresa va a permitirte que uses desde las conexiones que están en tu domicilio. Y además, pues, que también regules en ese convenio la seguridad y la periodicidad en que se va a dar mantenimiento a los equipos digitales que te entregue la empresa. Particularmente, en caso de personas con discapacidad, se ha establecido también que deberán señalarse cuáles son los ajustes razonables que va a otorgar la empresa. Gracias. Hebreo nos consulta. Al no proporcionar por parte del empleador
el pago para el internet inmobiliario, el laptop, ¿qué se puede hacer? Si el equipo de BitLawyer, por favor, me ayuda a reiniciar mi cámara, no puedo reiniciarla. Ya está, doctora. Gracias. Ok. Y también quería confirmar si es que tengo todas las facultades de administrador. Doctora, en ese caso la podría convertir en coanfitrión. Oh, sí, te agradecería, por favor. Ya está, doctora. Gracias, muy amable. Ok, entonces continuamos. Nos decía Hebreo hace un momento, ¿qué pasa cuando mi empleador no proporciona ningún pago, ninguna compensación por esta internet que yo contrato para mi casa y pues la pago yo directamente o estoy usando mi propio escritorio, inclusive mi propia laptop? Lo cierto es que, como hemos conversado, debe existir un acuerdo. Si no existe acuerdo, no se va a poder llevar adelante el teletrabajo, con lo cual esa falta de acuerdo va a llevar a dos escenarios: que tú no te encuentres dentro de esta modalidad de trabajo y sigas realizando tus labores en las instalaciones de la empresa, o de otro modo, que la empresa busque un mejor mecanismo de negociación. En otros países lo que ha sucedido es que para que este tipo de bienes y servicios que se necesitan en la prestación del trabajo desde el lugar que tú elijas, que no son las oficinas de la empresa, lo que se ha hecho para que estos pagos sean efectivos y se compensen es que las organizaciones de trabajadores, los sindicatos, han tomado pues la batuta de este tipo de asuntos y han logrado convenios a favor de los trabajadores, ¿no? Pero son casos puntuales y dependerá mucho de cuál es el clima y la cultura en tu organización y cómo se está esquematizando, diseñando desde el lado de tu empleador la implementación de esta modalidad de trabajo. Existen empresas, muchas, que ya inclusive dentro de la etapa de trabajo remoto, muchos clientes los cuales me comentaban que, por ejemplo, habían entregado escritorios, laptops, sin duda, impresoras, y pagaban bonos por los gastos de energía eléctrica y también de, pues, internet, ¿no? Con lo cual, dependerá mucho de qué es lo que está organizando tu empleador. Gracias a Guevara, no veo tu nombre, pero nos dices, es deber del empleador suministrarlo y en caso no está incumplimiento del contrato, como he señalado, lo que dice la norma es que debe existir acuerdo entre la empresa y el trabajador. El empleador en principio tendrá la obligación de proporcionarlo, pero podrá el empleador llegar a un acuerdo diferente en el cual el trabajador sea quien proporcione estos bienes y estos servicios desde su casa, que son bienes o servicios que él pagó o paga, y la empresa no le compense. Pero obviamente hay que partir de la premisa que se requiere un acuerdo, con lo cual ahí entra a tallar mucho la facultad de negociación y cómo se diseñe o se esquematice este servicio. Gracias, Meilín. Nos pides que te expliquemos más a fondo sobre los casos de teletrabajo de trabajadores con discapacidad, ¿no? De personas con discapacidad. Bueno, en esos casos también hay una posición favorable de la norma a que a poblaciones vulnerables, como son los trabajadores con discapacidad, lo que exista es también, pues, una solicitud del trabajador a la empresa, pero finalmente las características son aquellas que estamos conversando, ¿no?
si bien existirá pues la obligación, por ejemplo, en temas de seguridad y salud, de brindar ajustes razonables para que el trabajo se desarrolle en casa, lo cierto es que el acuerdo o contrato para que esto se desarrolle, sí o sí va a tener que llevarse adelante tanto entre la empresa y el trabajador. No puede ser algo con carácter unilateral. Gracias, gracias, Meilín. Efectivamente, ella nos dice, ¿no? Entonces, en el convenio, cuando el empleador no va a pagar ni la internet, ni la luz, ni los gastos de internet, ni de luz, se señalará en el convenio ello, efectivamente, ¿no? Que no va a haber compensación y van a ser proporcionados por el trabajador. Gracias, Alan. Nos dices, buenas noches. Si bien debe haber un acuerdo para compensar los pagos de internet y otros, no sé si tu pregunta no está completa, pero comentarte que sí debe existir específicamente dentro del contrato o convenio una cláusula donde se señale quién va a asumir los gastos por estos conceptos. Sí, perdón, quién los va a entregar y en caso sea el trabajador, que el empleador los va a compensar. Oh, ya, aquí veo la segunda parte de tu pregunta, ya cargó. Dice, si bien debe haber un acuerdo para compensar los pagos de internet y otros, esa no compensación involucra que se pueda demandar. No, si ya tenemos un acuerdo en el cual tú te has comprometido con tu empleador a que tú vas a proporcionar los bienes y los servicios que estén involucrados en la realización del trabajo desde tu domicilio, si eso ya está por escrito y tú te has comprometido a que el empleador no te va a compensar, no podrías posteriormente hacer algún tipo de reclamo respecto a esos gastos. Ahora, esta posición es de cara a la normativa y al texto actual. Sin embargo, tenemos que observar pues cómo se desarrollan las fiscalizaciones de SUNAFIL y finalmente también cómo se desarrolla la jurisprudencia, ¿no? Los pronunciamientos por parte de los jueces en base a esta normativa. Porque sin duda, como bien con su pregunta nos anticipa Alan, para muchos trabajadores suena irrazonable que finalmente el empleador vaya a tener la potestad de no compensar estos gastos que se usan para el desarrollo del trabajo, ¿no? Desde tu domicilio y que finalmente sean bienes o servicios que son o de tu propiedad o que son gastos que tú asumes como trabajador directamente. Solo para complementar ahí, contarles que en otros países lo que ocurre es que esos tipos de gastos los asume el empleador, ¿no? Pero en nuestra legislación se ha previsto de la forma en que lo estamos comentando, pero tampoco sabemos si es que la propia legislación va a evolucionar, va a cambiar en algún sentido como el que les comento, ¿no? Donde el trabajador, si es que asume la proporción de estos bienes y servicios, necesariamente tenga que ser compensado por su empleador. Gracias, Josney. Nos dice si estas deben estar necesariamente en un contrato o acuerdo o solo deben acordarlo oralmente. Es necesario que esté por escrito, ¿no? Sí o sí debe estar por escrito. Vamos entonces a conversar ahora sobre la seguridad y salud en el trabajo. Ya que hemos hablado de los gastos, ¿no? Ya les he dicho qué es lo que dice actualmente la legislación, pero no podemos saber si es que va a haber algún cambio normativo o si es que en la jurisprudencia, tanto a nivel administrativo por parte de los SUNAFIL o propia de los jueces, vaya a dar algún pronunciamiento particular sobre el tema de gastos
en bienes y servicios cuando el trabajador los proporciona y la empresa no los compensa y haya un acuerdo sobre el asunto. Pero desde el enfoque de seguridad y salud, quiero contarles también que se ha establecido un criterio bastante discutible sobre lo que califica como accidente de trabajo. Y es que para los empleadores, este concepto realmente pues es cuestionable, ya que choca con la responsabilidad objetiva que inicialmente se buscaba con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y es que se dice que accidente, para efectos del teletrabajo, va a ser aquel para el cual el trabajador demuestre que el daño a la salud se produjo en el lugar de trabajo, en horario laboral y con las herramientas de trabajo utilizadas para su labor, ¿no? Y es ahí, pues, que observamos que las herramientas de trabajo utilizadas para su labor no necesariamente serán aquellas por las cuales se produzca un accidente de trabajo, ya que en un espacio que esté acondicionado como oficina pueden existir muchos otros bienes por los cuales sufres el accidente de trabajo, ¿no? Por lo cual, este concepto realmente, si bien delimita a favor del empleador esta configuración de un accidente de trabajo, se hace cuestionable cómo podría llevarse adelante la prueba en contra, ya que sería una prueba diabólica para el empleador, y pues solo queda de cargo del trabajador y a la declaración del trabajador el señalar cuándo ocurrió el accidente y que sin duda se produjo con una herramienta de trabajo, ¿no? Poniéndonos en una situación, digamos, para ejemplificar un poco lo que les estoy comentando, pensemos en un trabajador el cual se cae porque en su espacio de trabajo tiene una alfombra, la cual está doblada inadecuadamente, tiene un doblez, ¿no? No está lisa, de manera lisa, colocada en el piso, y pues se tropieza y cae. Esto ocurre fuera del horario de trabajo, en una situación en la cual el trabajador se acerca a su escritorio, que está ubicado en su domicilio, ¿no? Durante horas de la noche, fuera del horario de trabajo, para recoger un lapicero, ¿no? Que lo necesitaba para otra actividad. Y fruto de esta situación se causa una lesión en la rodilla. Pues el trabajador, pensando en qué podría declarar ante la empresa y hacerlo ver como accidente, podría decir que ocurrió en la zona de trabajo que tiene en su domicilio, que además sí ocurrió en horario de trabajo y que además ocurrió, que fue un tropiezo que se produjo con el propio escritorio, el cual usa mientras labora. Y para esta segunda descripción, que difiere de los hechos y que solo está basado en el dicho del trabajador, podría entenderse que sí existió un accidente de trabajo. Contra esa declaración, el empleador sin duda tendría que presumir la buena fe de esa declaración y asumir que se trata de un accidente de trabajo, ¿no? Con lo cual, como vemos, es una situación la cual tiene una serie de matices, un concepto, una definición de accidente en teletrabajo que tiene una serie de matices que la hacen cuestionable y si bien a primera vista pudiese resultar favorable al empleador, en la medida que la prueba queda pues de cargo del trabajador, esta se hace cuestionable y pues ¿no? Para el empleador. Ahora, quiero contarles también que esta obligación del empleador frente a un accidente de trabajo y frente a todos los peligros que surjan en el lugar de trabajo son del empleador, ¿no? Porque pues el empleador tiene un principio de responsabilidad, el cual
lo obliga a identificar y evaluar los peligros y riesgos e implementar las medidas correctivas. Y entonces habrá que definir adecuadamente qué se entiende por lugar de trabajo, ¿no? Ya que en un espacio particular, en un dormitorio de la casa, por ejemplo, si es que es el lugar de trabajo, podría ser un espacio finalmente compartido en el cual se puedan avisorar otros riesgos o peligros, ¿no? Si es que, por ejemplo, en un espacio de oficina, donde tengo mi escritorio y he colocado mi, digamos, espacio de teletrabajo, también convivo con archiveros, otros escritorios, eventualmente una plancha. Dependiendo de cuál sea el lugar, pues habrán otros peligros y riesgos que también necesitarán evaluarse, ¿no? Y pues para esto, para esta forma, se ha establecido la verificación directa por parte del empleado la autoevaluación, ¿no? Que pues con estas características tiene una serie de cuestionamientos en su aplicación. Otra de los temas que quiero también conversar con ustedes es acerca de los equipos, el acceso a Internet y el consumo de electricidad. Ya lo hemos visto a detalle hace unos momentos y pues sin duda reforzar la idea de que finalmente si un trabajador los va a proporcionar y no lo van a compensar, esto va a quedar así establecido, pero siempre que el trabajador tenga un acuerdo con el empleador sobre este asunto, ¿no? Sé que en muchos casos muchos dirán, bueno, pero si es un ofrecimiento de la empresa, por más que no esté de acuerdo, es prácticamente como un contrato de adhesión, me voy a tener que sujetar a esas condiciones. Y pues sin duda ahí hay que evaluar la participación, ¿no? Y la posibilidad de negociación como trabajadores de manera organizada a través del sindicato o de manera directa a través de como grupo de trabajadores, ¿no? Y recordar que finalmente todos estos pagos que se hacen por esos bienes o servicios que necesito para prestar mis servicios desde casa, ¿no? Para hacer mis labores desde casa, pues califican como condiciones de trabajo y no tienen condición remunerativa, es decir, que no van a ser parte del cálculo de beneficios sociales o tampoco de otros conceptos que a ustedes se le paguen y que estén calculados en base a conceptos remunerativos, ¿no? Porque finalmente son montos que se pagan para que realices efectivamente tu trabajo, pero no te generan, pues, un beneficio directo a ti de tu libre disponibilidad, sino que los recibes para prestar efectivamente tus servicios. Y del lado de los empleadores, quiero comentarles ¿no? Si tú eres parte de un área de recursos humanos, si eres parte de un área legal de una compañía o brindas asesoría, contarte algunas recomendaciones para estos equipos, estos bienes, estos servicios que entregas al trabajador, ¿no? Sobre todo para el caso de equipos y bienes que entregas al trabajador como empresa, pues recordar que importantísimo que exista una constancia de entrega por escrito. Y también tú como trabajador, pues importante que recibas los bienes con una constancia de entrega, donde se diga cuáles son las condiciones del bien que recibes. ¿Es un bien nuevo? ¿Es un bien que tiene mantenimientos por delante? ¿No? Que tal vez ya tiene cierto tiempo de uso. Porque sin duda, esta información va a ser relevante respecto a hechos de responsabilidad que se quieran imputar a los trabajadores y eventualmente si es que hay, por ejemplo, descuentos que se quieran aplicar en caso los bienes pues tengan deficiencias o deterioros que sean imputables al trabajador, ¿no? Que es lo que suele ocurrir cuando se dan este tipo de situaciones, atribuir responsabilidad a los trabajadores y buscar aplicarles, un descuento, ¿no? Para lo cual, ojo, sí o sí se necesita una autorización de descuento por parte del trabajador que particularmente se refiera a ese evento de responsabilidad por el cual el trabajador se le va a descontar.
Y volviendo a la constancia de entrega de estos equipos o bienes, recomendar que en esos documentos se señale cuáles son las condiciones de uso, ¿no? Muchas veces como empleadores entregamos los equipos y bienes, pero no dejamos delimitado de qué forma debes usar esos equipos y bienes. Y esta parte es importante, ya que pues debe dejarse claro si es que el trabajador puede instalar programas, puede hacer modificaciones de sistemas, ¿no? Entre otros asuntos. Asimismo, hay que también capacitar a los trabajadores para que conozcan cuáles son sus responsabilidades respecto a estos bienes. Y esto debe ser previo al uso, para que conozcan qué actividades están restringidas, cómo deben hacer para manejar datos personales y protegerlos, y también pues resguardar la propiedad intelectual de la información que es de propiedad de la empresa y asegurar la información también que se maneje, ¿no? Y pues en esos casos, esto debe quedar detallado en esta constancia de entrega. Si no lo quieres colocar ahí, pues podrías tener de manera paralela una política de uso de los bienes o equipos según se trate. Y en el documento también será importante que quede establecido cómo es que el trabajador va a proceder a devolverte ese bien, ¿no? Porque sin duda, un bien que es usado por un trabajador va a tener un deterioro natural, pero habrá equipos los cuales ya no presenten un buen estado, sino más bien una deficiencia o un deterioro, el cual sea de responsabilidad del trabajador y dentro de un procedimiento de devolución signifiquen la atribución de responsabilidad al trabajador y eventualmente algún tipo de sanción o el pago de algún monto económico en calidad de reparación, ¿no? Del trabajador a la empresa, pero eso queda a criterio de la empresa de establecerlo y claro está, siempre por escrito. Y finalmente comentar que pues sobre estos equipos o bienes de la empresa que se entregan al trabajador, habrá que establecer también qué ocurre en los casos de pérdida, sustracción, deficiencia o deterioro que no sean imputables al trabajador. Hay equipos los cuales se vienen manejando con total normalidad y de repente por el tiempo de uso, justamente porque me han entregado un equipo que tiene 3 mantenimientos y ha pertenecido a 3 usuarios diferentes, ¿no? Y ha tenido 3 mantenimientos correctivos antes de que sea, pues, asignado a mi persona como trabajador. Si eso ocurre, pues, esto evidentemente debe estar regulado, ¿no? Y lo natural es que en esos casos el aviso inmediato del trabajador al empleador pueda dar evidencias de que esta situación no es de responsabilidad del trabajador, ¿no? Pero, sin duda, habrá casos en los cuales el, pues, empleador, el propio empleador, ¿no? Tendrá que compensar los gastos que el trabajador asuma para dar mantenimiento correctivo a un equipo que presenta un daño y si hay una situación en la cual necesito sí o sí arreglar el equipo para poder continuar realizando mi trabajo, ¿no? Este tipo de situaciones también deberán preverse si es que fuesen necesarios, ¿no? Habrán empresas que al contrario no establecen la posibilidad de que el trabajador pueda arreglar el equipo para llevar adelante algún trabajo por la urgencia, sino más bien que al contrario establecen la inmediata comunicación a la empresa y el cambio del equipo, ¿no? Pero esto dependerá mucho de la empresa y también habrá que considerar el nivel de urgencia y necesidad de cambios de equipo según cada situación particular, pero son hechos que deben preverse, ¿no? Al igual que, como ya vamos a ver más adelante, la falta, por ejemplo, de conectividad que pueda perjudicar la realización de actividades, ¿no? Pensemos que se va la señal de internet, tengo alguna información importante que ingresar al portal de
el Ministerio de Trabajo, de la SUNAFIL, ¿no? O hacer la declaración del mes ante SUNAT, por ejemplo, y estoy en los plazos, o enviar algún correo importante, pues en todos esos casos habrá que crear medidas, ¿no? Estrategias de gestión para poder afrontar esa contingencia, esa situación. Y pues, sin duda, dentro de los equipos de trabajo se tengan diferentes personas de contacto para realizar todo ese tipo de actividades, ¿no? Sobre todo cuando hay autoridades oficiales de por medio y también plazos perentorios. Dentro de las capacitaciones, les cuento que se ha establecido, como ya hemos visto, de manera obligatoria, que se informe a los trabajadores de cuáles son los aplicativos y cualquier plataforma que los trabajadores van a usar en sus domicilios al realizar el teletrabajo. Y aquí, ojo, no es solo cómo usar la computadora, sino más bien está referido a usar pues los diferentes sistemas que tenemos dentro de una laptop o computadora, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, un sistema de registro de asistencia, un sistema de conexión a la red de la empresa, a través de las cuales puedo revisar una serie de documentos en línea, que son también conocidos por otros trabajadores dentro de un archivo tal vez principal de la empresa que se encuentra en línea, y todo este tipo de informaciones y de accesos deben ser conocidos por los trabajadores para que no se aduzca desconocimiento, ¿no? Porque, sin duda, ya lo vamos a ver más adelante, es también importante prever que la falta de información, la falta de capacitación, puede finalmente, como empleadores, ser una situación que nos lleve a sanciones que no voy a poder imponer porque son cuestionables, ya que el trabajador no conoce cuáles son sus obligaciones, porque no lo he informado, no lo he capacitado de cómo debe realizar, ¿no? Si voy a tener muchos aplicativos digitales, plataformas digitales, las cuales voy a poner en operación para poder realizar este teletrabajo, es imprescindible que deje yo como empleador totalmente regulado por escrito y además entregado bajo cargo al trabajador y además y principalmente capacitado al trabajador, sensibilizado sobre cómo hacer uso de estos aplicativos, de estas plataformas, para que el trabajador luego no pueda aducir desconocimiento de sus funciones y por tanto que las sanciones no les resultan aplicables. Sucede ya en muchos casos y ustedes seguramente, colegas, nos van a poder apreciar en sus organizaciones, donde las empresas pues no entregan descripciones de puesto, manuales de funciones, o no tienen políticas o procedimientos sobre las actividades neurálgicas que realizan los trabajadores, ¿no? Y entonces, como no existe este paso a paso de lo que debe hacer el trabajador, que yo como empresa se lo haya comunicado al trabajador y tenga un cargo de ello, luego, cuando yo quiero sancionar al trabajador, e inclusive considero que el evento ha sido gravísimo, pues el trabajador en la carta de descargos, a una carta de preaviso de despido, me señalan que no le son imputables esas faltas, no considera que las ha cometido, porque pues desconoce las obligaciones. Entonces, mucho ojo con eso. Creo que en este contexto particular en el cual la forma de gestión va a ser a distancia, es importante reforzar la idea de que toda información necesita estar formalizada. Puede ser, por ejemplo, un correo con los nuevos acuerdos de acciones operativas, de cómo desarrollar actividades en el área, pero que sean de conocimiento de los trabajadores, ¿no? Ok, les contaba también.
Ok, les contaba también que las capacitaciones deben ser en seguridad y salud en el trabajo. Aquí tengo algunas preguntas sobre seguridad y salud. Nos dice Freddy, si el accidente ocurre fuera del lugar declarado, ¿quién asume la responsabilidad? Pues sin duda, ahí hay que tener en consideración la definición de accidente de trabajo que hemos visto hace un momento, ¿no? En el lugar de trabajo, en el horario de trabajo, y pues con las herramientas de trabajo. Ya hemos visto esa definición. Fuera de la definición no se entendería que es accidente de trabajo, ¿no? Pero sin duda, si de atención se trata, si es que tú tienes un seguro social de salud o una EPS, pues esta se activa para tu atención y debes tú directamente pues solicitar el llamado del médico, de una ambulancia, ¿no? Según sea la situación de riesgo, ¿no? Perdón, la lesión, el daño que hayas sufrido y el nivel de atención que requieras. Gracias, Jorge. Nos dices, ¿se reconocen los accidentes de trabajo si el trabajador realiza teletrabajo? Sí, por supuesto, ya lo hemos visto, de acuerdo siempre con la definición, ¿no? Bajo los alcances de la definición que hemos conversado hace un momento, se reconocen como accidente de trabajo. Ok, entonces también comentarles que es importante la capacitación de prevención y sanción del hostigamiento sexual en el teletrabajo. Y aquí considerar que sin duda muchas empresas, muchos clientes me acotan que ya han realizado una capacitación al inicio de la relación de trabajo, tal cual establece la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, pero no olvidemos que en el caso del teletrabajo existen otras formas, digamos, de vincularse con los trabajadores, ¿no? De relacionarse entre trabajadores. Con lo cual, justamente bajo ese enfoque, será necesario conocer cuál es el canal de denuncia, cuáles son las formas de hostigamiento sexual que se pueden producir, y pues en base a eso es necesario también realizar esta charla de prevención y sanción del hostigamiento sexual. Mucho ojo con eso. Y otra capacitación que resulta relevante es aquella también de usos de medios digitales, ¿no? Cómo es que debemos, pues, proteger la información, los datos, nombres, direcciones y otros datos de identificación de los clientes, bases de datos que manejemos de los propios trabajadores y sus remuneraciones, si es que somos, por ejemplo, algún personal del área de compensaciones, ¿no? Y además también, pues, sin duda, capacitar al personal sobre la seguridad y confianza digital, es decir, aquellas actividades que son obligatorias, por ejemplo, dejar como una obligación básica, dejar instalado y dejar que realice todas sus actualizaciones y revisiones el programa de antivirus que la empresa me haya colocado, ¿no? Porque a veces uno lo quiere desactivar porque, bueno, pide reiniciar la computadora, en fin, y entonces tener en cuenta eso. Además, claro está, de cuáles son las revisiones también que deben existir para envíos, recepción de información de otros correos, ¿no? Y también para, cuando sea posible, cuando tu empleador te lo haya autorizado, el retiro de información a través de dispositivos externos, ¿no? Memorias externas, USBs, entre otras formas. Y entonces, sobre particularmente el teletrabajo, yo quiero mencionarles algunos temas que cuando ustedes, como parte de una organización, o si son trabajadores y saben que su empleador les ha propuesto, pues, llevar adelante un tipo de teletrabajo, esta modalidad, puedan atender a ciertos temas que resultan de interés y a los cuales hay que ponerles mucho ojo, si es que se trata de teletrabajo, ¿no? Y ahí, por ejemplo, tenemos la idea de cómo voy a marcar mi registro de asistencia. ¿Soy un personal que está fiscalizado o no?
Y también, finalmente, cómo van a medirse mis obligaciones de trabajo, ¿no? Tengo resultados diarios, semanales, tengo reportes de trabajo que realizar en adelante vía correo, vía llamada, vía WhatsApp, ¿no? ¿Cómo es que mi empleador va a fiscalizar que efectivamente estoy realizando mi trabajo cuando lo hago en modalidad de teletrabajo? Y aquí, recordar a los empleadores y también a los trabajadores que todo tiempo extra a la jornada se paga como horas extras. Y que además, entre la hora de fin de tu jornada y la hora de inicio, como mínimo debes tener 12 horas, las cuales son sí o sí de desconexión digital. Pero sin duda, todo tiempo fuera de tu jornada de trabajo deberá ser de desconexión digital. ¿Y esto qué significa? Que tienes pues la potestad de descansar tranquilamente el derecho, ¿no?, de descansar tranquilamente y no ser contactado por tu empleador ni vía WhatsApp, ni correo, ni por ninguna otra modalidad, pues ya que te encuentras en tu tiempo de descanso, tu tiempo de desconexión digital, fuera de la jornada de trabajo. Salvo, claro está, que se trate pues de una hora extra, ¿no? En muchos casos pasó en la época del trabajo remoto, en los cuales los empleadores pues no tenían mucha claridad de este asunto y vulneraban el derecho al descanso, a la desconexión digital de los trabajadores. De modo que el gobierno lo que hizo fue emitir una norma específicamente sobre este asunto, en los términos que les estoy contando, y además señalar que pues los feriados y todo tiempo fuera de la jornada, ¿no? Si es que tu jornada no incluye sábado y domingo, pues esos días también tenías derecho a tu descanso sin tener que ser contactado por tu empleador a tu celular, sea personal o de la oficina, ni a través de correos electrónicos. Inclusive en muchos casos, recordarles que existe la posibilidad, si es que son líderes de equipos, de programar el envío de correos a determinados horarios, ¿no? Para que estos, si es que por un tema particular tienes un horario de trabajo diferente que excede la jornada de trabajo, no signifique que estás realizando algún tipo de contacto al trabajador fuera de la jornada, ¿no? En algunas empresas las políticas de desconexión digital han sido establecidas y han regulado, por ejemplo, este tipo de asuntos, ¿no? Para evitar, en términos de clima, pues, la afectación de los trabajadores o que se sientan forzados a responder en determinados horarios, los cuales ya no forman parte de la jornada de trabajo. Otro asunto que también resulta de interés es que eres trabajador o empleador y deberías atender en los casos de trabajo, de teletrabajo, son, pues sin duda, la seguridad y salud, ya lo hemos visto, ¿no? Las condiciones en que se van a usar los equipos de la empresa que se entregan a los trabajadores. Además, el tema de la privacidad y la seguridad de la información, la ciberseguridad, ¿no? La protección de datos personales. No olvidar ahí que tienen como empleador la obligación de constituir bancos de datos personales, pueden ser de empleadores, de trabajadores, de clientes, de alguna información particular, pero estos bancos obligatoriamente tienen que ser registrados ante el Ministerio de Justicia, ¿no? Ante la Autoridad de Protección de Datos Personales. Además, la obligación de confidencialidad, la cual sugiero que inclusive esté regulada por escrito, ¿no? A veces no la tienes ya regulada en el contrato de trabajo originario, pues es una oportunidad para regular este asunto. Y también, claro está, la propiedad intelectual, ¿no? La cesión que hace el trabajador de la autoría de todos aquellos, pues, documentos, ideas, creaciones que genere fruto de este trabajo en modalidad de teletrabajo y que cede la propiedad a la empresa, ¿no? Todo ello como parte, pues, del vínculo laboral que sostiene con la empresa. Y dentro de estos temas, quiero particularmente hacer recalcar un asunto, ¿no? El tema de la asistencia y la fiscalización. Y quiero recomendarte lo primero que tengas claramente definido si es que tus trabajadores
son sujetos a fiscalización o no, es decir, si tienen que marcar horas extras y además, perdón, si es que tienen derecho a horas extras y además marcan registro de asistencia, ¿no? En esos casos, si el registro de asistencia debe ser marcado, pues tengo que identificar un mecanismo para que esta acción se ejecute. Y recordarte además que en el caso de la fiscalización laboral, pues la norma ha establecido que los fallos técnicos o de conectividad, como veíamos hace un momento, en un ejemplo, ¿no? No pueden ser imputados al teletrabajador, salvo que no los haya reportado a la empresa. Por eso, pues, yo les comentaba hace un momento este caso donde un trabajador tiene que presentar urgentemente una información a una autoridad y tiene un plazo perentorio, un plazo de vencimiento, y pues sin duda allí deberán existir mecanismos ya preestablecidos para que el trabajador, uno, avise con inmediatez, y dos, pues se pueda gestionar esa obligación, el cumplimiento de esa obligación bajo alguna otra forma, ¿no? Allí es importante entonces que estos fallos de conectividad o técnicos se acompañen de una nube en la cual la información pueda ser manejada de manera centralizada, de manera digital, para que cualquier otra persona pudiese tener acceso y sin duda realizar la presentación ante la autoridad, ¿no? En el caso del ejemplo. Ya que de otro modo, pues, digamos, sería imposible, ¿no? En el caso del ejemplo, y este fallo técnico, pensemos, se fue el servicio de Internet, pues, impediría que la empresa, en este caso, por esta falla que afecta a un trabajador, al trabajador inicialmente responsable, pueda presentar este tipo de información a esta autoridad. Y lo otro, que ya les había comentado también, pero quiero recalcarlo, es que recordemos que estos cambios traen el uso, pues, de nuevos dispositivos y de bienes o servicios, y entonces es importante que determinemos dentro de la modalidad de teletrabajo cuáles son estas obligaciones de los trabajadores y particularmente en los casos que se traten de procedimientos, perdón, de actividades neurálgicas relevantes para la empresa de especial importancia, regulemos para esos casos las obligaciones y cómo deben ser cumplidas, pero de manera rigurosa, ¿no? ¿Cuáles son los entregables? ¿Cómo deben presentarse? ¿Cuándo? ¿Qué pasa con los resultados de mis actividades? ¿Cómo los reporto? ¿No? Y en general las obligaciones a cumplir. Y regularlo en políticas, protocolos, los cuales sean de conocimiento del trabajador a través de capacitaciones, charlas, pero además también a los cuales les entreguemos un cargo de entrega, de que conocen este asunto, ¿no? Además, claro está, de la constancia, de la lista de participación en la charla de capacitación sobre ese asunto. Y hago énfasis en esto porque veo muchos casos en los cuales, pues, se deja este asunto y luego, cuando se tienen pérdidas de carácter económico como organización, ¿no? Una rentabilidad baja basada en estas obligaciones que no podemos exigir porque no hemos establecido de manera previa, con claridad, pues sin duda la mejor solución es anticiparnos y determinar estas obligaciones y comunicarlas a los trabajadores de manera rigurosa, ¿no? Para evitar este tipo de situaciones, sobre todo si es que afecta la rentabilidad de la compañía y más aún nos genera multas o pérdidas económicas frente a los clientes, penalidades, entre otros temas de ese tipo, ¿no? Y en seguridad y salud en el trabajo, quiero recordarles también que pues todos los instrumentos de gestión de la seguridad y salud en el trabajo tienen que ser actualizados conforme a los riesgos y peligros que se van a poder observar en esta modalidad de trabajo. Y hay que considerar que esta esta actualización tiene que contar en algunos casos, ¿no?, con la participación forzosa de los trabajadores y las organizaciones sindicales, en algunos casos solo la consulta. Pero hago esta observación porque en muchos casos, pues, los equipos de gestión de la seguridad y salud en el trabajo están haciendo los cambios, pero no pasan por las revisiones de estos otros grupos. Y también recordarles que en los domicilios
los mayores riesgos que se presentan, ¿no? Cuando un trabajador labora desde su domicilio o algún lugar fuera de la oficina, es aquellos riesgos de carácter eléctrico, psicosociales y ergonómicos. Y para eso, pues, es importante que se realicen las autoevaluaciones y también, en muchos casos, otorguemos las medidas de control necesarias. En algunos casos serán, pues, los equipos adecuados, como pueden ser teclados ergonómicos, reposapiés, sillas de ergonómicas, eh, eh, infraestructura que permita tener la laptop o los equipos de cómputo en general a una altura adecuada para la visión y para la correcta postura, entre otros asuntos que tienen que ser evaluados por parte del empleador y pues ya para la gestión del trabajador, para la entrega al trabajador, ¿no? Para evitar este tipo de riesgos, que a la larga, ¿no? Ya anticipándonos un poco, particularmente en el caso de los riesgos ergonómicos, advertir que no son ajenas a las organizaciones en la actualidad los reportes, ¿no? De enfermedades ocupacionales como son las lumbalgias, los dolores de espalda, bajo otros términos médicos, y que en muchos casos los trabajadores los atribuyen a la realización de actividad en las empresas, ¿no? Esto con carácter presencial, pero a simple vista no es para nadie ajeno el hecho de que trabajar sentado, sin, por ejemplo, pausas activas, de manera prolongada y con una silla o equipos inadecuados en general, puede pues generar una serie de afectaciones, ¿no? Las cuales necesitan ser pues prevenidas por parte del empleador con estas medidas de control que he señalado, como son las sillas ergonómicas o, por ejemplo, los teclados y mouse ergonómicos, ¿no? Para evitar, por ejemplo, afectaciones como el túnel carpiano, ¿no? Pero también, más allá de la obligatoriedad o no de los exámenes médicos, estos, en cierta medida, frente a la implementación del teletrabajo, pudiesen resultar importantes para conocer cuál es el estado de salud con el que el trabajador ingresa a esta modalidad de trabajo. Así que ahí les dejo esa recomendación, ya que resultaría relevante. Y pues ya hemos conversado sobre la desconexión digital. Recordar que es importante que puedan regularla a través de una política. Dicho esto, pues quiero como estrategia recomendarles que sin duda las pautas que lleven adelante para establecer un teletrabajo es que puedan diagnosticar cuál es el estado actual de esta modalidad de trabajo, si es que ustedes aún vienen aplicando trabajo no presencial, cuáles son las actividades que pueden llevarse adelante bajo esta modalidad o no, tener las formalidades consigo, ¿no? Tener pues un convenio, un modelo de convenio de teletrabajo para poder aplicarlo oportunamente y eventualmente una política del teletrabajo, una política de protección de datos personales, una política de ciberseguridad, entre otras que estén asociadas y puedan resultar relevantes para esta modalidad de trabajo. Además, pues, también tener presente que las capacitaciones son de diferentes temas y van a ser obligatorias y que hay que, pues, sensibilizar a los trabajadores, además de con las capacitaciones, con cualquier otra forma, afiches, correos, que pudiera resultar relevante para los trabajadores para que puedan efectivamente interiorizar la información, ¿no? En muchos casos he visto que también se hacen comunicaciones, recordatorios, no solo a través de correos, sino también a través del WhatsApp de la empresa. Y finalmente, monitorear y auditar todo aquello que se venga implementando, ¿no? Sobre todo la asociación entre cumplimiento de obligaciones de trabajos y rentabilidad de la empresa bajo la modalidad de teletrabajo, ¿no? Ya que así se pueden realizar
ajustes respecto a los diferentes indicadores que se manejen en esta modalidad, ¿no? Y, pues, sin duda, en el Decreto Supremo estableció el Ministerio de Trabajo una serie de infracciones que van a ser impuestas por parte de la SUNAFIL al momento de fiscalizar este asunto, ¿no? Y aquí, pues, hay infracciones leves, graves y muy graves, las cuales pueden observar aquí en pantalla, y que sin duda, si bien son específicas, pues nada impide que cualquier otra situación que afecte el teletrabajo pueda ser denunciada por un trabajador por constituir, por ejemplo, un acto de hostilidad o encajar en cualquier otra situación que pueda ser pasible de una multa porque constituye efectivamente una infracción, ¿no? Mucho ojo entonces con eso, pues hay algunas infracciones que han sido establecidas de manera general y entonces son también infracciones las cuales sirven para encajar una serie de situaciones que pudiesen estar vinculadas, como por ejemplo esta que dice como infracción muy grave, no respetar el derecho del teletrabajador a desconectarse digitalmente durante las horas que no correspondan a su jornada de trabajo, ¿no? Pues sin duda, ahí podríamos pensar en varias de las situaciones que hemos conversado hace un momento, ¿no? Cuando el empleador busque contactar al trabajador fuera de la jornada de trabajo. Y entonces, lo primero que frente a este plazo que se tiene para adecuarse a la normativa de teletrabajo, ¿no? Que es hasta el 27 de abril, lo primero que organizacionalmente yo recomiendo es que puedas como empresa, si es que tú eres parte del área legal o de recursos humanos, puedas identificar juntamente con esos equipos, ¿no? Cómo es que se visualiza el trabajo en la empresa, qué modalidad, qué modelo de teletrabajo aplicaría, y sin duda, cuáles son esas actividades o temas de interés, ¿no? Actividades neurálgicas importantes que se realizarían en teletrabajo y que necesitan alguna regulación, algún ajuste, alguna sistematización especial, específica, para que sea pues una actividad que finalmente pueda ejecutarse con eficiencia, con eficacia y no restar rentabilidad a la organización. Otro asunto es la seguridad y salud, en el cual también participará entonces el área de seguridad y salud y habrá que observar qué temas hay que reforzar dentro de ese aspecto. Y finalmente, sobre bienes y servicios, en caso no vayan a ser provistos por el empleador, pues si es que van a existir la no compensación o finalmente qué costos sí voy a asumir como empleador a los trabajadores. Y sobre ese marco, pues sin duda, ya entrar a dar cumplimiento legal, te recomiendo, no está establecido legalmente, pero que puedas tener una política de teletrabajo e identificar claramente cuáles son las posiciones que pueden ingresar a esta modalidad de teletrabajo, ¿no? Para que ya tengas por delante preestablecido cuáles son esas razones objetivas, sin duda razonables, que te llevarían a negar para cierto tipo de solicitudes esta modalidad. Y finalmente, pues, analizar si es que estás cumpliendo con las previsiones legales y tienes dentro del esquema de teletrabajo que estás diseñando todas las previsiones legales que hemos conversado de manera específica. Sin duda la formalidad, si es que ya tienes tu modelo de contrato o acuerdo, que contenga la regulación mínima, si es que en temas de seguridad y salud ya tienes los riesgos actualizados en tus instrumentos de gestión de la seguridad y salud, si es que tienes prácticas o políticas a favor de la desconexión digital, y sobre bienes y equipos, pues si estos, y en general servicios, si son gastos que va a asumir el trabajador, o finalmente los vas a proveer como empleador, o en todo caso, si es que van a ser pues
entregados por el trabajador, si es que los vas a compensar o no, ¿no? Y sin duda, si es que tienes pues tu plan de capacitación para aquellos trabajadores que ingresen a teletrabajo, ¿no? Y en general, pues, tener presente que todos los temas de interés en el teletrabajo se estén gestionando de manera adecuada. Muchas gracias por haberse unido a esta transmisión. Quiero aquí, gracias a Esperanza, nos ha dado ella una opinión, a ver. Ya, nos hace una consulta, ¿no? Veo que es aquí la última registrada, así que con esto terminamos. Dice, la opinión desfavorable de tu jefe inmediato a la solicitud de teletrabajo es vinculante, a pesar que se cumple con todos los requisitos para cambiar la modalidad de teletrabajo. Pues sin duda, allí, como conversábamos al inicio, vemos que es una situación la cual como trabajador eventualmente podrías discutir, ¿no? No hay, digamos, un camino preestablecido por parte de la ley de qué pasa si tu empleador te brinda una negativa y tú crees que tienes todas las razones valederas para que tu empleador y tú puedan acordar el teletrabajo. Sin duda, se entiende en principio que no hay acuerdo y lo que debería existir frente a la negativa y bajo las razones que tu empleador te exponga es que el asunto quede ahí. Pero vamos a ver que ya en el camino, conforme la norma ya esté en aplicación, puedan surgir casos ante la SUNAFIL, o quién sabe, ante el Poder Judicial, que revelen este tipo de hechos y que la SUNAFIL, por ejemplo, termine determinando que las razones, en la medida que no son pues justificantes de la negativa al teletrabajo, necesitan de una nueva revisión por parte del empleador, o que por el contrario, pues la SUNAFIL es de la opinión que sí debe concedérsele al teletrabajador esta modalidad, ¿no? Y lo mismo de cara a los jueces. Eso habrá que verlo pues sobre la marcha, pero no podría yo adelantar ahí una opinión, pero sí duda en el camino del reclamo de estos asuntos. Existe, como en todos los demás casos, pues el reclamo al interno de la organización, ¿no? El reglamento interno, ojo, para quienes estén obligados, debe tener una cápite sobre reclamos, ¿no? Y luego también el mecanismo de la denuncia o demanda, dependiendo de si se trate ante la SUNAFIL o el Poder Judicial. Gracias, Hebreo, nos saluda él desde Guatemala. Encantada de que todos hayan estado conectados. Muchas gracias por sus preguntas, muy interesantes y han nutrido la conversación. También agradezco en especial a B-Lawyer, siempre ellos propulsando la información, y espero que tengan una buena noche y tienen aquí datos de contacto en caso deseen realizarme algún tipo de consulta o deseen alguna asesoría particular sobre este asunto. Gracias. Muchísimas gracias, estimada doctora, por la presentación del día de hoy y por haber desarrollado todos los puntos más importantes del teletrabajo. Asimismo, muchísimas gracias a todos los participantes que han efectuado sus consultas y la doctora muy amablemente ha absuelto todas y cada una de ellas. Con ello estaríamos dando por culminada la presentación del día de hoy, doctora, y sin más que reiterar el agradecimiento, esperamos seguir contando con usted en siguientes oportunidades. Que tengan una excelente noche. Buenas noches. Gracias. Muy buenas noches con todos. Hasta una próxima oportunidad. Con ello hemos dado por finalizado el conversatorio acerca del teletrabajo desarrollado por la doctora Esther Ángeles. Buenas noches con todos.